Olá, é com imenso prazer que eu, professora Andréia Corham, da Universidade Estadual de Goiás, do Brasil, inicio este 5º ciclo de debates sobre a extensão universitária em países ibero-americanos. Nós estamos discutindo sobre concepção, sentidos, curricularização da extensão universitária. Compreender como a extensão universitária ou vinculação social, ou intervenção social, ou a nomenclatura que assim for utilizada nos vários países ibero-americanos, como ela tem sido tratada, como ela tem sido efetivada, se torna importante para compreendermos os caminhos da extensão. Assim, convidamos amigos, companheiros, pesquisadores de vários países da América Latina e também da Espanha e de Portugal, para tecermos diálogos fecundos sobre a temática. E hoje, nós estamos com grandes pesquisadores, amigos, que representam instituições de 3 países da América Latina. A professora Ivânia, de Honduras, o professor Samuel, do México, e a professora Paola, que trouxe um convidado para nós, e eu fiquei muito feliz. Isso é muito bom, do Panamá. Então, eu gostaria de iniciar a nossa conversa com uma apresentação de vocês. Eu aqui trouxe vocês como professores, investigadores, extensionistas. Mas quem são vocês? De que instituição, de que departamento vocês são? Bom, antes de vocês falarem, eu gostaria de perguntar: vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque eu não falo espanhol, eu falo um portunhol. Então, eu posso falar portunhol ou continuar falando português brasileiro. Se vocês preferirem, eu falo portunhol. Se não, continuo falando português devagar, despacio, para ser compreendida. Então, vamos lá, na primeira rodada, quem é você, professor? Vamos começar pela Ivânia, depois Samuel, depois Paola e depois o nosso mais novo amigo. Ivânia, por favor. Não estou te escutando. Bom, ainda não. Hola, ahora sí. Hola, sí. Perfecto. Muy bien, perfecto. Vamos a dejar de usar los audífonos. Bueno, buenas tardes. Gracias, Andrea, por esta invitación. Hace días estábamos tratando de cuadrar este espacio. Entonces, gracias infinitas por invitarme a estar con ustedes esta tarde. Para mí es un honor conocer al profesor Samuel de la Universidad de la Ciudad de México. Las trayectorias en México sobre los temas de vinculación social y el tema de extensión universitaria son amplias y también son heterogéneas, y es siempre importante por eso conocer cómo van avanzando y cuáles son esas tensiones que existen en cuanto al tema de extensión y de curricularización de la extensión propiamente. Paola, un gusto saludarle. También al profesor Ibrahim, si no me equivoco, de la Universidad de Panamá, que está acompañando también. Un placer de saludarles, y también pues con la Universidad de Panamá hemos tenido muchos diálogos y encuentros, sobre todo en el tema del desarrollo de proyectos y programas de extensión en territorio, que es uno de los fuertes, ¿verdad?, de la Universidad de Panamá. Así que pues es un honor para mí poder estar acá. Mi nombre es Ivania Padilla.
trabajo en el tema de extensión desde hace 17 años. Trabajo dentro de la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad, que es la instancia que promueve y establece, ¿verdad?, los vínculos y las políticas de extensión universitaria a nivel de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la universidad pública más grande de mi país y la que alberga pues más del 60% de los estudiantes universitarios actualmente. Es una universidad macro, por decirlo así, por el tamaño que tiene. Son 9 centros o campus regionales que tiene a nivel del país. Y es una universidad que también ha hecho todo un proceso de resignificación de la extensión universitaria a partir de una reforma universitaria que iniciamos en el año 2005 y que, por supuesto, como todo proceso de reforma institucional, es prolongada y tiene sus tensiones, tiene sus contradicciones, tiene sus retrocesos y también tiene sus avances, ¿verdad? Entonces, para mí es un honor estar aquí, ¿verdad? Y poder compartir con ustedes algunas reflexiones y sobre todo poder contarles un poquito sobre cómo nosotros hemos llevado a cabo este diálogo para el tema de la curricularización. Gracias. Ay, gracias, Ivania. Samuel. ¿Sí me escucho? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, muy bien. Bueno, buena tarde con todas y con todos. En primer lugar, quiero agradecerte, Andrea, la posibilidad de poder decir un poco de palabra en función del tema. Y claro, también a las compañeras y compañeros que se contactaron con nosotros para poder hacer posible esto. Muchas gracias. También quisiera agradecer mucho la posibilidad de estar acá. Y nosotros decimos que no solamente nuestros ancestros, nuestras abuelas, nuestros abuelos hacen posible esto, sino también esta posibilidad de poder coincidir el día de hoy, ¿no? Y en ese sentido, quisiera pedir permiso para poder decir un poco de palabra y que esta pueda caminar en este evento y que nos ayude, que nos siga hermanando en el pensar, en el sentir sobre el tema que ahora nos aboca. Mi nombre es Samuel Cielo Canales. Soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM. No es la UNAM, es la UACM. Esta universidad, digamos, es un tanto joven. Nace en el 2001 durante el gobierno en la Ciudad de México de Andrés Manuel López Obrador, que luego se convierte en presidente tiempo después, en el 2001. Y en el 2005 se nos otorga la posibilidad de la autonomía. Por eso es que pasa de la UCM a la UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Somos una universidad que, si bien es joven, tiene un largo andar ahí en términos de la investigación, de la difusión sobre todo, ¿no? De la docencia no se diga, y en términos de la extensión, ya lo iremos platicando. Me parece que se diluye un tanto ahí la cuestión, no solamente en términos de los documentos que tenemos que nos rigen, sino básicamente por la práctica, ¿no? Soy uno de los profesores que ha hecho la posibilidad de que la universidad salga de sus 4 muros, creo, aportando humildemente esta situación de que el vínculo universidad-comunidad no sea en papel, sino que sea en la práctica, y nosotros nos paramos en medio, precisamente, ¿no? Ya platicaremos un poquito más sobre este que hay entre comunidad y universidad, para poder hacer esto que algunas universidades llaman extensión, y que más bien nosotros lo hemos caracterizado de otra manera, ¿no? Entonces, tengo trabajando en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 20 años, estamos cumpliendo 20 años en el plantel donde estoy, y también estamos de fiesta un poco en ese sentido, y agradezco mucho otra vez la posibilidad de estar con ustedes. Qué rico, es una universidad nova, ¿sí? Muy rico, muy rico. Paola e Ibrahim, ¿qué tal? Hola, hola, buenas tardes. Saludos a Ivania. Bueno, y mucho gusto a conocer al doctor Samuel de México y a mi querida doctora Andrea. Bueno, somos de la Universidad de Panamá, Ciudad de Panamá, una de las universidades
más antiguas que tiene Panamá. Ya vamos a cumplir 90 años, de lo cual es un logro porque la universidad ha ido evolucionando y ha tomado más auge y más fuerza la extensión universitaria. Nosotros, ambos, pues, me incluyo acá con Abraham, tenemos bastante experiencia en la parte de extensión porque es lo que vivimos al día a día. Trabajamos en la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá, Dirección de Extensión. Y pues es muy grato la labor de extensión, hacerla cuando nos gusta, lo hacemos de verdad como de corazón y no como obligación o por un deber. Así que no sé si mi compañero quiere decir algunas palabras sobre la... Bueno, mi nombre, buenas tardes, acá son las 5:15 de la tarde. Mi nombre es Abraham Santamaría, compañero de Paola de trabajo, de labores, y lo que nos trae aquí también fue un trabajo, una convocatoria que se hizo para unos programas de investigación que promueve la universidad, en la cual la compañera se inscribió y me invitó a participar también en su investigación, que tenía que ver respecto también casualmente al tema de extensión universitaria, porque obviamente estamos en el tema y la investigación nos ayudó para identificar otras cosas que no lo vemos a diario, pues entonces ir un poco más a fondo y realmente estamos muy contentos de estar aquí. Gracias. Gracias. Prazer inmenso em conhecer-te, Ibrahim. Quem sabe em outro momento nos conhecemos presencial, não só virtual, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona nuestro ciclo? ¿Sí? Tenemos 3 preguntas. En cada pregunta, entonces, ustedes van respondiendo, pero que desenvolven en tu universidad o entonces en o que piensan que acontece en tu país, ¿sí? La primera pregunta es, ¿cuál concepción o sentido, cuál conceito o pertinência, o que é e por que fazer extensão universitária? Então, vamos continuar com Ivânia, depois Samuel, depois Paola e Ibrahim. Tudo bem? Ivânia. Bueno, no sé, Andrea, si tenemos un tiempo límite para la... Bueno, todo o ciclo são no máximo 2 horas. Sí. Então, como temos 3 perguntas e 4 pessoas para falar, creio que 8 minutos no máximo cada pregunta para cada persona, ¿sí? Perfecto. Bueno, contarles un poquito que desde la universidad nosotros venimos trabajando el tema de extensión desde que la universidad logra su autonomía en el año 1957, y esto hace que se cree en el marco del concepto y el sentido de la extensión desde el punto de vista de la extensión y difusión cultural que se venía trabajando en los años 70 y que era muy fuerte y que lo lideraban todos los conceptos y toda también la visión y la misión social y el enfoque de la reforma de Córdoba que luego fue haciendo énfasis en cómo entender y cómo apropiarse y sobre todo cómo llevar a la praxis la extensión en las universidades públicas latinoamericanas y centroamericanas. Entonces, a partir de 1957, nosotros empezamos a trabajar un concepto de extensión como un enfoque de difusión cultural. Y no fue sino hasta en los años 80 que se empieza a territorializar la universidad. Fue a raíz de un suceso, una catástrofe que sucedió en el país, que fue un huracán que arrasó con todo el país, el huracán Fifi, en 1974, donde hubo como un primer acercamiento directo con el pueblo y donde se organizaron brigadas universitarias con estudiantes, profesores, personal administrativo. El mismo rector encabezó la Comisión Nacional
de recuperación, ¿verdad?, de infraestructura y de reconstrucción del país. Entonces, en el 74 fue como un primer momento de acercamiento con el pueblo, y eso resignificó de alguna manera el concepto que se venía haciendo de difusión cultural en la extensión universitaria. Entonces, se vio una nueva dimensión de cómo el estudiante, cómo los profesores podían participar en procesos de este tipo. Eso llevó varios años de acercamiento. Se tienen publicaciones relacionadas con el trabajo de los universitarios en esos momentos. Luego, después, hubo una etapa bastante compleja para nuestra universidad en nuestro país en los años 80, que pues fueron épocas oscuras en las cuales los procesos de seguridad nacional que se instalaron en el país y que resultaron en persecuciones por aspectos meramente ideológicos y por el disentir con respecto a lo que en ese momento se mantenía como doctrina de seguridad nacional, hizo que estudiantes nuestros fueran perseguidos y fueran desaparecidos. Y eso es toda una historia que marca, digamos, también el devenir de la universidad. En ese entonces se empieza a salir a trabajar con comunidades, con poblaciones indígenas. Las carreras de letras, por ejemplo, hace su incursión en zonas montañosas donde nuestras comunidades indígenas fueron relegándose para poder mantener vivas sus tradiciones y sus culturas, pero al mismo tiempo sufriendo condiciones de exclusión y condiciones también de abandono, por decirlo así, por parte de los gobiernos y de las mismas políticas públicas. Pero se van haciendo, aunque tenues, siempre acercamientos y buscando territorializar la universidad. Pero esto finalmente se rompe cuando pues la universidad entra en un proceso de reforma a partir de cambios importantes que se dieron, y entonces ahí es donde el concepto de extensión pasa a ser resignificado como un concepto más amplio de vinculación universidad-sociedad, en la que se reconoce entonces que la universidad no solamente tiene que procurar, por ser la rectora de la educación superior a nivel nacional, no solo tiene que procurar territorializarse, sino además crear vínculos estratégicos con actores clave en los diferentes espacios donde la universidad tiene presencia, pero luego trabajar fuerte para que esos espacios se extiendan todavía más. Y esos actores se reconocen dentro de los sectores subalternizados. Hace un par de horas estuvimos también compartiendo con algunos grupos del Coloquio Internacional de Curricularización y decía Néstor Sechi, los subalternizados o los actores que tradicionalmente han sido excluidos de las cuestiones y que están bajo las condiciones de relaciones de poder desiguales. Estamos hablando de grupos, por ejemplo, trabajadores precarios, estamos hablando de grupos campesinos, estamos hablando de organizaciones populares, estamos hablando de grupos de mujeres, de colectivos feministas, entre otros actores que podríamos mencionar. Entonces, la universidad tiene este mandato, crea su nueva ley orgánica, y la misión, la visión y los principios de la universidad son trabajar con estos actores de manera primordial y poder desarrollar entonces una vinculación más amplia y más estratégica, en el sentido de poder brindar a estos actores todas las posibilidades de un diálogo de saberes con la universidad y que nutran a la universidad y la transformen hacia adentro. Es decir, que la extensión pasa a ser de un proceso unidireccional en donde llevamos conocimiento y difundimos cultura y ciencia, a construir dentro de la universidad los propios cambios que institucionalmente necesitamos para poder ahí sí tener un verdadero diálogo de saberes y construir ciencia para el pueblo. Esa es la visión que se busca de la nueva perspectiva de la vinculación universidad-sociedad. Muy rico, Ivania. Un contexto histórico rápido, corto, sí, muy rico, muy profundo. Gracias. Samuel. Sí, muchas gracias. Quisiera yo comenzar diciendo que a partir de que nace en el 2001 la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, tiene en su haber, obviamente, la construcción de sus planteamientos, no solamente sociales, económicos, ¿no? En términos de políticas, sino también nosotros les llamamos como en la batalla de ideas, todo el conjunto de cosas que hacen posible esta universidad. Quisiera comentar rápidamente que mis dichos están sustentados en cierta medida, muchos de ellos, en función de un documento que
nace en el 2004 y con el cual se obtiene la autonomía universitaria, que es precisamente su ley, o sea, la ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y que obviamente nos da el sustento como para poder decir cuáles son los motivos que hacen posible que esta universidad plantee algunos principios fundamentales que van a estar proyectados obviamente en este proyecto educativo, ¿no? Como tal. No quiero irme muy lejos, pero cuando menos estos principios éticos políticos sobre los cuales se sustenta el andar de la UACM, por ejemplo, uno es estar cerca de los más necesitados, y entonces la universidad nace, se instala en espacios donde nunca se pensó que pudiera haber una universidad, que no necesariamente son barrios populares, barrios marginales, sino más bien son espacios, tiempo que de repente fueron olvidados como para que las muchachas y los muchachos de la Ciudad de México pudieran acceder a un derecho fundamental que es la educación, ¿no? Entonces, está en lugares estratégicos de difícil acceso, la verdad, pero que con el paso del tiempo nos hemos ido abriendo espacio ahí y lugar y vías como para poder llegar a estas sedes, ¿no? Entonces, tenemos 5 sedes alrededor de la Ciudad de México, y obviamente trabajamos en reclusorios, y una principal licenciatura que ofrecemos, o mejor dicho, trabajamos en reclusorios, es la de Derecho. Y ahí tenemos experiencias muy interesantes que quizás en algún momento pudiéramos platicar. Otro principio ético político, el cual es el lema de la universidad, es el nada humano me es ajeno, ¿no? Y uno más es que esta onda pedagógica, que de repente también empezó a ser muy otra, en el sentido de centrar la educación en el estudiante, ¿no? Y nosotros lo hacemos más preciso, centrarla en el aprendizaje del estudiante y no precisamente en la enseñanza. Entonces, quiero decir esto porque como principios fundamentales dan el carácter a lo que hacemos tanto hacia adentro como hacia afuera de la universidad, sin olvidar que, termino diciendo esto de los principios, aunque no son todos, aquí hay una flexibilización curricular, ¿no? Nuestras y nuestros estudiantes no entran, digamos, por un examen de selección, entran por un sorteo, ¿no? Porque nosotros respaldamos este derecho que tienen todas y todos, y entonces tenemos generaciones, más bien, tenemos intergeneracionalmente una composición muy rica de estudiantes que van desde los 17 años más o menos, ¿no? Que ahora están llegando, 17 años, hasta los 60, 65, 70 años, ¿no? Tenemos, y es muy rico ese andar, no solamente en las aulas, sino en cualquier proyecto que podamos hacer dentro de la universidad. Esto nos ha dado la posibilidad no solamente de sustentar, obviamente, en términos legales, esto que se llama la extensión universitaria, en el marco del artículo 3º constitucional en México, sino también de las normas que nos hemos dado como universidad. Acá no solamente la ley y el proyecto nos ciñe un tanto a esa tarea, sino también esto que llamamos Estatuto General Orgánico, que fue establecido a partir del 2010. Pero, digamos, esas es como las orientaciones que hay. Pero ya en la práctica, nosotros hemos preferido irnos parando como en la parte del medio, es decir, en esta parte donde no es ir directamente a la comunidad o quedarnos solamente en la universidad, sino hacer estos vínculos, ¿no? Y constantemente estamos atrayendo a la comunidad hacia la universidad, y no solamente en la cuestión de la difusión, en la cuestión de la cooperación o del servicio o la cuestión académica, ¿no? Sino también es en la compartencia que hacemos de saberes con unos y otros, ¿no? Entonces, ahí quizás la concepción a lo mejor no encaja mucho en algunas tendencias que se han dado de la extensión universitaria, y en un evento en el 2022 en La Habana, Cuba,
en esto que se llamó Universidad 2022, en el taller de extensión universitaria. Yo presentaba un taller que a partir de trabajos que hemos hecho, en términos del trabajo voluntario que hemos empujado en la universidad hacia las comunidades, ¿no? Y viceversa. En ese trabajo ya tendré un poco la oportunidad más adelante de platicarles algunas de estas experiencias, pero esa es digamos, como la fuente que hemos encontrado, que no necesariamente estemos enclavados en una tendencia de esto que se llama extensión universitaria, sino más bien a través del trabajo voluntario que hemos hecho, y eso lo hacemos no solamente a partir de las materias que tenemos, o sea, de los campos curriculares, ¿no? Que trabajamos, sino también del trabajo colegiado que logramos hacer con otras asignaturas, con otros colegios, como para poder ir haciendo este entramado que hay entre comunidad y universidad. Si bien es cierto que no necesariamente manejamos el concepto de sociedad, es porque acá estamos orientando más la cuestión como de aterrizar un trabajo comunitario, que nos está costando trabajo porque obviamente, a pesar de que tenemos estudiantes indígenas que son del sur, del sureste de la Ciudad de México, no es que sea una universidad intercultural, pero estamos trabajando como si lo fuéramos, ¿no? En el sentido de atraer estas nuevas tendencias, no tanto en la extensión, sino en el ámbito de las pedagogías que llamamos muy otras, ¿no? Entonces, en términos generales pudiera yo decir esto, y quizás más adelantito pudiera yo abonar un poco más a esta cuestión. Sí, gracias. Bueno, me llamó muy atención cuando Vania coloca de los diálogos de saberes y proceso direccional construyendo cambios, ¿sí? Y también ahora con el Samuel, cuando traces fuertemente el diálogos también con los territorios indígenas y que traces entonces la comunidad para dentro de la sociedad. Y la palabra central de usted es diálogo. Es muy fuerte la extensión de la palabra diálogo. ¿Qué tal, Paola y Ibrahim? ¿Es también en Panamá? ¿Es diálogo? Bueno, ¿También? ¿Qué tal? Correcto, también, diálogo. Sí, correcto. Bueno, desde la experiencia panameña, puedo decir que, hablando concretamente de lo que es la universidad en la cual nosotros laboramos, se habla de extensión universitaria desde la ley orgánica ya que crea la Universidad de Panamá, que constituye la Universidad de Panamá en 1981, ya se menciona lo que es la Dirección de Extensión Cultural. Bastante similar a lo que dijo la profesora Ivania, que comienza con la difusión cultural. Pero ya en el 94, con una nueva ley, pasa a llamarse Vicerrectoría de Extensión, y entonces ya obviamente forma parte de las vicerrectorías que tiene la Universidad de Panamá, y agarra un poco más de fuerza el tema de la extensión universitaria, siendo ya una de las 3 funciones sustantivas propiamente de la universidad. También dentro de este tipo de acciones que se han ido tomando con el pasar del tiempo, en el plan de desarrollo institucional para el periodo 2022-2026, se instituye también en uno de sus ejes, el eje número 8, el tema de la vinculación de la universidad con la sociedad, ya como un eje dentro de lo que es el plan de desarrollo institucional. Y entonces ahí también viene a agarrar fuerza también lo que es el tema de la extensión crítica, que la universidad está haciendo todo lo posible para entonces entrar en ese aspecto de forma de hacer extensión, diferenciándolo un poco de lo que es la extensión de ya transferencista y difusionista solamente. Sin embargo, ese proceso ha sido, se podría decir, bueno, más adelante podemos enfatizar más, pero se podría decir que lleva su tiempo. Hay una forma de hacer las cosas
de que se han hecho las cosas siempre. Entonces, ese tema de nosotros mismos estamos aprendiendo lo que son los procesos, participando en talleres como estos, en seminarios, en diplomados, para empaparnos más del asunto, estar más conectados con lo que es la extensión crítica, para que entonces se pueda llevar ese mensaje de lo que se quiere, lo que aspira a la universidad, a que se logre en la universidad dentro de estos 3 estamentos: administrativo, estudiantil y docente. Entonces, vemos de que la Universidad de Panamá, dentro de su política interna, tiene lo que es la vinculación de la universidad con la sociedad, como una forma de lo que es realmente el sentido de la extensión universitaria, y que el enfoque lo orienta a lo que es la búsqueda de lo que es la extensión crítica, que obviamente, como he dicho, en este momento ha costado meterse en esa línea. Aquí todos conocemos que hay formas de hacer extensión, diferentes formas, y la mayoría no son exactamente crítica, de extensión crítica, pero por ahí va la cosa, vamos caminando, y esto es una cosa que se va a ir mejorando, y creo yo que en 10 años, 15 años, tal vez hablar de extensión crítica sea como lo cotidiano, y que otro tipo de extensiones se vean como utilizando un poco menos. Sin embargo, todas tienen su porqué y razón de que en un momento dado del quehacer universitario, así que ninguna está por debajo de otra. Sin embargo, la universidad ha tenido el enfoque de plantear lo que es la extensión crítica como una de las metas en este periodo de 2022 a 2026, que bueno, el otro año es 2026, y hemos hecho por ahora lo que son los seminarios, diplomados, incluso la profesora Ivania ha estado también por Panamá, la he visto, sí, ha venido a Panamá, entonces, y otros profesores también de Uruguay, de Argentina, de Colombia, de Brasil, también han venido personas de Brasil y de todo Centroamérica. O sea, la universidad está buscando la manera de poder conectarse en este asunto de la extensión y estar de otras instituciones, de otros países, para hacer realmente una cadena, un enlace, una vinculación entre extensiones universitarias que realmente nos aporte tanto de ustedes a nosotros como nosotros a ustedes, pero que básicamente también los que más tengan experiencia en este asunto de extensión universitaria nos pueden ayudar a ponernos en una autopista del conocimiento, y nosotros podamos irnos en esa autopista y crecer con ustedes también, como es lo que quisiéramos. Y no solamente la Universidad de Panamá, creo que todas las universidades aquí en nuestro país quisieran también estar en ese ritmo. Por ahora no somos perfectos, pero estamos haciendo el intento para mejorar poquito a poquito. Eso es lo que podemos decir ahora mismo de la Universidad de Panamá. Oh, muy rico, y Ibrahim, deste acá una idea. Pero que Paola, ¿quieres hablar un poquito? No, básicamente comparto la idea que dice Abraham, que en realidad, y es lo que también expresamos un poco en el artículo que se publicó en el libro que usted coordinó, que donde hicimos un recorrido histórico de la extensión universitaria, porque al inicio se visualizaba como una parte cultural, y eso fue cambiando a lo largo de los años. Como bien lo dice él, en los años 90 nace la Vicerrectoría de Extensión. La Vicerrectoría de Extensión actualmente tiene 10 direcciones, y las 10 direcciones, una hace educación continua, una hace cultura, una hace con lo que es la labor de extensión en sí, otras que es Centro de Políticas Públicas y Transparencia, la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad, que es una universidad bastante importante, diría yo, porque fomenta la labor de la tercera edad y también el trabajo muchas veces informales, que van a buscar cursos y se les capacita. Entonces, dicho esto, la extensión sí ha tenido, desde que inició hasta actualmente, creo que una buena dirección. Estamos en la extensión crítica, falta bastante, diría yo, porque sí hay mucho todavía sesgo de otros tipos de extensiones, como es la difusionista, transferencista, que se practica actualmente todavía, y no está mal porque es un tipo de extensión,
pero actualmente, como quien dice, la ruta es la extensión crítica, que es esa transferencia del saber académico con el saber popular. O sea, que nosotros llevamos conocimiento, pero a la vez tenemos que recibir ese conocimiento de las comunidades y de la sociedad. Así que bueno. Mira, acá, enquanto Ibrahim falava, me veio a ideia. Assim que terminarmos este ciclo de debates sobre a concepção, o sentido, a legislação, curricularização, podemos começar um ciclo de socialização. Cada de nós socializar projetos de extensão, de uma extensão crítica que transforma territórios. Por que eu pensei isto? Quando Samuel falava de projetos que tem com os indígenas, em territórios, ele usou um termo, em territórios, agora não me lembro, anotei aqui, mais necessitado, estar acercados mais necessitados. Eu tenho um projeto com pais encarcerados. Praticamente ninguém olha para eles. Eles são criminosos. Eles não são pais, são criminosos. E nós temos um projeto com eles. E transformam territórios, porque esses criminosos, eles voltam para a sociedade. E me veio essa ideia, podemos pensar em um projeto para socializar os nossos projetos. Porque o que eu faço aqui no Brasil pode ser feito aí. O que vocês fazem aí, no seu país, pode ser feito no meu. E a gente pode socializar. Aquilo que dá certo no México pode dar certo no Brasil, aquilo que dá certo no Panamá pode dar certo no Brasil, em Honduras e assim por diante. Vamos pensar isso para adelante. Vamos terminar este ciclo de conversas teóricas, mas que tem a prática para sustentar a nossa teoria. E, claro, à medida que vamos conversando, Samuel pode ir trazendo as experiências, tá? Pode ir trazendo, porque isso enriquece. Então, é uma conversa, é um diálogo, mas com todas as nossas experiências. A segunda pergunta é se existe uma regulamentação que obriga a sua instituição a fazer extensão. Nós sabemos que desde a Idade Média, Europa, e veio isso, né, para a América Latina, que a universidade tem 3 funções substantivas. Pronto. Mas a extensão, existe uma lei que obriga os estudantes da sua universidade fazerem extensão. Como é isso? Por favor, vamos conversar sobre isso? Ivânia. Sí, bueno, nosotros tenemos un estamento rico, ¿verdad?, que habla sobre la extensión y que coloca la extensión, en este caso la vinculación universidad-sociedad, la coloca como una de las funciones misionales de la universidad. Existe en la ley orgánica, se menciona en la ley orgánica, se menciona en el reglamento, se menciona en el reglamento de estudiantes, ¿verdad?, que deben de participar en todo un proceso de formación integral. Tenemos un modelo educativo que ya establece un piso a partir del cual se desarrolla el proceso de formación integral, en donde la extensión, la vinculación es un vector clave
para traer las cuestiones de la realidad al aula. Se menciona, y también tenemos un reglamento propiamente de la función de vinculación. No obstante, digamos que además hay un estatuto, también tenemos un estatuto del docente, donde el profesor está con la obligación de desarrollar las 3 acciones, la docencia, la investigación y la extensión. Entonces, digamos que todo este entramado de leyes, de reglamentos, de los, digamos que el contrato, por decirlo así, universitario entre los actores, todo esto está ahí. Pero eso, llevarlo a la práctica, es otra historia. Y aquí, pues, tanto Paola como el doctor Samuel, la misma Andrea, Abraham lo saben. Entonces, digamos que hay todo un... en la institución están establecidas estas normas y reglamentos, sin embargo, llevarlos a la práctica requiere un trabajo fuerte, no solamente de socializar los reglamentos, porque no es socializarlos, es que tenga sentido para la gente llevarlos a la práctica. Si un reglamento, si una norma, si una ley no tiene sentido para ti, y máxime hablando de que tenemos libertad de cátedra, porque eso es algo fundamental, eso debe ser así, ¿me explico? Entonces, el profesor puede decidir incluir o no aspectos de extensión y vinculación desde el punto de vista de la formación. Entendemos entonces, y aquí lo que decía Paola y Abraham, hay tremendas dificultades cuando tenemos ya una forma tradicional de hacer las cosas. Sin embargo, también hay una tradición en la Universidad Pública Latinoamericana y es la Reforma de Córdoba. Y hay que apelar, digamos, a ese cimiento como para poder traer y generar un diálogo intrainstitucional. Porque la cuestión de la extensión es una cuestión también política, es una cuestión de relaciones de poder, de jerarquías dentro de las funciones sustantivas. Y creo que más que los reglamentos y las normativas, son los sentidos que pueden disputarse cuando llevamos a la praxis la extensión. Entonces, por supuesto, tener un andamiaje normativo le da fortaleza y permite de alguna manera que se pueda justificar una inversión, por ejemplo, en tareas de extensión, etcétera. Y entendemos perfectamente que esto es necesario. Este es como el piso, digamos. Pero los diálogos intrainstitucionales son fundamentales. Nosotros hicimos, cuando comenzamos con nuestro nuevo reglamento, 3 años de diálogos con los claustros de profesores. Y todavía seguimos haciendo diálogos con el mismo reglamento que tenemos desde el año 2008. Y aún todavía cobra sentidos distintos cada vez que lo ponemos en discusión con los profesores. Entonces, estamos viendo, bueno, nosotros estamos en una etapa en la que estamos revisando si nuestros reglamentos deben de cambiar. Pero lo que sí sabemos es que no vamos a poder hacer transformaciones rápidas que no son recetarios, que no hay manera, porque esto es situado, no hay manera de copiar una receta, sino que más bien es como ir construyendo paso a paso. Hay una etapa cero, digamos, desde el punto de vista de que la extensión cobre sentido para una praxis dentro de la institución. Y esa etapa cero tiene que ver con el diálogo y la escucha atenta. Los marcos ideológicos son fuertes. La procedencia del estudiante, por ejemplo, y del profesor, de dónde vienen, cuáles son sus experiencias de vida, todo eso marca a la hora de tener relaciones con la comunidad y con el entorno. Eso te marca. Entonces, ¿cómo ponemos en diálogo, en perspectiva esto y cómo entendemos que también hay otras formas de vincularnos que tal vez no son específicamente las que nosotros queremos que sean, pero que también esas experiencias que se están haciendo en contexto pueden llegar a tener características de la extensión crítica que Paola y Abraham están haciendo? Entonces, lo que nos tratamos de hacer nosotros acá no es rechazar entonces los proyectos o las acciones que se llevan a cabo porque son más difusionistas, son más transferencistas. No, lo que hacemos es intentar en esos diálogos intrainstitucionales resignificarlas. Pero para eso, el profesor, el estudiante tiene que querer hacerlo. Y para querer hacerlo tiene que tener sentido. Y el sentido es algo consciente. Se tiene que buscar, se tiene que querer cambiar, se tiene que querer escuchar y a querer aprender. Es como el aprendizaje, que es un acto consciente. Entonces, esos son los grandes retos. ¿Cómo hacemos para que más profesores y más estudiantes, a pesar de que hay un reglamento, nosotros tenemos, por ejemplo, yo les diré que dentro del marco de cobertura del trabajo de extensión, estábamos contando como 700 profesores de más de 4.000 que tenemos. Que eso es un poquito más del 10%, pero
pero estamos hablando de eso, esa es la realidad. Y el involucramiento de los estudiantes es mucho menor porque ojalá tuviésemos porcentajes mayores, pero es mucho menor. Entonces, aún con todo lo que existe de normativa, ¿sí? Entonces, vemos que ahí juegan otros aspectos, ¿sí? Juegan otros aspectos y hay vacíos. Por ejemplo, nosotros en la normativa, uno de los vacíos tremendos que tenemos es cómo hacer una distribución más equitativa de la jornada de trabajo o la carga académica de nuestros profesores. Es decir, cómo lograr que las funciones sustantivas tengan un reparto igual en cantidad, en horarios, en unidades valorativas. Y ese es uno de los retos enormes de fondo que existe y hay una disputa por el tiempo de las 3 funciones. Entonces, eso las normativas no te las logran saldar. Eso tiene que ver con diálogo y tiene que ver con esa disputa por sentidos y tiene que ver con un trabajo arduo en los claustros para poder hacer más equitativa esta distribución de las funciones sustantivas. Gracias. Bueno, estou acá. Ustedes hablam e eu estou acá anotando tudo. Ivânia, você acha, então, que não adianta só uma regulamentação, obrigar ter extensão. É preciso que, porque a extensão é uma questão política também, é uma questão política, e que os alunos podem ser obrigados a fazer, mas precisam de um professor. E o professor precisa estar motivado a fazer extensão. Ele precisa ser formado para fazer extensão. Porque se ele não sabe fazer extensão, ele não vai fazer ou vai fazer errado, cometendo equívocos. A instituição, a universidade, precisa valorizar a carreira do professor que trabalha com extensão, que quem trabalha com investigação tem um valor, quem trabalha com extensão não tem valor. E a extensão tem que ter o financiamento como a investigação. Sem isso, o professor não se motiva. Eu entendi bem? Porque não é a lei, é mais do que a lei. Tem que ter sentido para o professor se envolver com a extensão. Porque a lei pode existir, mas cumprir essa lei tem que ter outras coisas que vá fazer com que a lei seja cumprida. Aqui no Brasil tem lei, e nós estamos enfrentando um grande problema: cumprir a lei com qualidade. Por esses motivos que você está mostrando. O que está acontecendo? Estão cumprindo a lei. Como? Muitas vezes, de qualquer forma, porque tem que cumprir. Então, a extensão pode perder o sentido, pode perder a concepção crítica que estamos alcançando, pode voltar a ser, como o Ibrahim e a Paola disseram, só uma transferência. Tudo aquilo que o Paulo Freire fez para chegarmos onde chegamos, de uma extensão crítica, emancipadora, pode regredir, porque estamos com a lei, mas sem essa mudança política, sem essa mudança institucional, sem essa mudança do professor ver sentido de fazer extensão e dos alunos também de fazer extensão. Qual é a pertinência
da extensão para o aluno e para o professor. É um grande problema hoje em algumas instituições brasileiras. Paola, um desabafo pelas minhas considerações da sua fala. Ivânia, antes da Paola e o Ibrahim, Samuel, com você. Você já mostrou várias leis para nós. Isso foi bom, mas mostre-nos mais. Bueno, sim. Perdón. Sí, es que salen muchas cosas, estoy pensando cómo aterrizarlas. Yo coincido con Ivania, me parece que ahí no bastan los reglamentos, las leyes, los estatutos, ¿no? Me parece que es el marco que todos ahí tenemos, pero es en la práctica, ¿no? Es como decía nuestro querido Barbón, que en la terrenalidad de nuestros seres donde realmente expresamos lo que hacemos o lo que queremos hacer. Entonces, yo quisiera comenzar diciendo que una buena parte de esto que se le llama extensión universitaria y que nosotros lo hacemos como trabajo comunitario, como trabajo voluntario, es que sí está el saber, o sea, sí, de verdad que sí está el saber, no solamente en términos de lo que Freire decía, la actividad dialógica, ¿no? Ahí, sino más bien también hemos aprendido a que ese saber muestra también no solamente la vivencia de quien tiene ese saber, sino también la experiencia que ha acumulado, ¿no? Entonces, ahí hemos rastreado con algunas prácticas la cuestión esta de que acudir a la comunidad no es en términos de un extensionismo, sino más bien es en términos como a veces hasta de acto de solidaridad, ¿no? Entonces, muchas de las prácticas que no solamente nacen al calor de las asignaturas, sino que es parte ya del modo que tiene el proyecto educativo de la UACM, es acudir en solidaridad ¿no? Constantemente. Entonces, no es que llevemos el conocimiento, no es que llevemos la herramienta, sino que más bien vamos a tenerla allá afuera, ¿no? Y en ese entre que yo les decía, es donde viene como la reflexión en mucho por parte de las colectivas y de los colectivos que hacen posible este entramado de ida y vuelta con la comunidad. Entonces, por ejemplo, si bien es cierto que a veces toca el apoyo a una comunidad que está en un territorio en lucha por el agua, seguro que ahí ha nacido, y como lo ha sido, una posibilidad de que un compañero estudiante de la UACM se titule a partir de poner en papel precisamente la sistematización de la experiencia, pero sobre todo con la denuncia enfrente, ¿no? De lo que está pasando pues en ese territorio, por ejemplo. Por eso digo que no solamente está esta cuestión dialógica del saber, sino también como la compartencia que si alguna vez hacemos este evento en términos de experiencias, platicaríamos, por ejemplo, durante 5 años en la UACM acompañamos los procesos de formación de la escuelita zapatista, ¿no? Por ejemplo, y cómo nuestros estudiantes encontraron ahí una posibilidad también como de conocer, de aprender, ¿no? De entrañar otras formas de ver la vida, ¿no? Como tal. Bueno, entonces eso, y me parece que eso tiene que ver mucho también, como decía Ivania, y que yo coincido también con eso, tiene que ver con la estructura y cómo funcionamos, ¿no? Al calor de la vida cotidiana en las universidades. Y ahí, por ejemplo, en este momento, después de muchos años, y no me da pena decirlo porque lo estamos haciendo, o sea, después de casi 20 años y un poquito más con otros programas, apenas estamos en un proceso de transformación o cambio de planes y programas, ¿no? Estamos en eso y hemos hecho hincapié mucho de esta cuestión de cómo pisar en un lado esta parte que llamamos lo concreto
y lo otro lo teórico, ¿no? Hemos hecho mucho énfasis en eso para que a partir desde los planes y programas o todo el concepto curricular que se tenga, sí nos acerquemos todavía más a estas realidades. Y miren, por ejemplo, acá en la UACM, una función sustantiva también que tenemos es la docencia, pero esta docencia no solamente se vincula con la difusión, con la cuestión de la investigación, que de repente queda muy cortita por el trabajo de la docencia y se atraviesa todo lo que ustedes ya decían. Acá compartimos la docencia con dos ámbitos de aprendizaje también fundamentales para la UACM, que es la tutoría y la asesoría, ¿no? Entonces, ahí también tiene que ver mucho del encuentro, de cómo vamos percibiendo estas comunidades que llegan con nosotros y entonces poder propiciar esos acercamientos de otra forma, ¿no? Y, por ejemplo, eso nos dio la posibilidad de que la universidad pudiera tener como un bracito hacia estas comunidades indígenas que de repente se empezó a proyectar como otro plantel, ¿no? Que esas compañeras estudiantes y compañeros estudiantes fueran hasta donde está nuestra sede, sino que más bien tuvieran más cerca esta posibilidad y que seguimos andando en eso, ¿no? Seguimos andando en eso. Entonces, eso que hace cada vez más complicado y otro ejemplo que también hace más complicado todo el entramado de lo que pudiéramos hacer, ¿no? Como trabajo comunitario, como trabajo voluntario. No tiene más de 4 años que se instituyó en la UACM el Estatuto de Personal Académico. Solamente decir que en ese sentido nos norma que a trabajo igual, salario igual. En la UACM, quienes somos de planta, no ganamos, no tenemos un escalafón, no ganamos unos más, otros menos, sino que todos tenemos un sueldo como tal. Claro, los que están de medio tiempo o un cuarto de tiempo, pues no ganan lo mismo que un tiempo completo, ¿no? Pero una cosa que ha pasado últimamente, y hay que decirlo, es que hemos ido abonando la precarización de las condiciones laborales de los profesores que llegan de asignatura, o sea, que llegan a cubrir cursos que no necesariamente los de planta o los de base pudiéramos cubrir. Y hoy la UACM tiene un problema crucial en el sentido de que tiene más profesores de asignatura que de planta, ¿no? Eso estoy abonando un poco a esta cuestión de las problemáticas que nos dificultan también la posibilidad de que la extensión o el trabajo comunitario sea o la difusión de la cultura o de servicio o de la cooperación todavía se hace más complicado. Quisiera terminar esta parte diciendo que aún así el sentido que nosotros le vamos dando a este acercamiento con las comunidades tiene que ver con un sentipensar, ¿no? Que compartimos obviamente con las comunidades, pero sobre todo también a partir de una concepción que nosotros hemos ido trabajando en términos del cosmosaber, ¿no? Es decir, las comunidades tienen su sabiduría, tienen sus aprendizajes y entonces nosotros vamos a aprender de ellas. No es que nosotros llevemos la ilustración, la iluminación, sino que más bien aprendemos de una manera conjunta en cuanto al andar que hacemos de eso, ¿no? Y eso ha hecho que poco a poco vayamos difundiendo la idea de que no mirar a la comunidad ni a la universidad desde la comunidad como una cuestión extraña, en términos del extrañamiento, ¿no? Sino más bien como poco a poco ir haciendo este entramado de entrañamiento de este vínculo, que sea posible, insisto, no solamente el diálogo, sino también la vivencia, la experiencia, y que vayamos conformando la posibilidad de que esos saberes no estén necesariamente en el currículum, pero que sí estén en el andar universitario y viceversa, que estos saberes universitarios no estén necesariamente en la comunidad, pero que sí los atraiga como para reflexionar, ¿no? Y que también en algún momento platicaremos alguna experiencia en torno a eso. Entonces, eso me parece que la estructura y el funcionamiento de la universidad sigue siendo complejo para poder aterrizar.
el sentido que le demos a la extensión universitaria sigue siendo muy complejo, ¿no? Por la cuestión de cómo se va aterrizando en realidad. Acá tenemos experiencias muy bonitas de cómo se lleva la extensión en términos de salud, por ejemplo, porque tenemos una licenciatura que se llama Promoción de la Salud y lo hacen muy bien. El problema es que termina el curso a veces y se queda ahí, y hay otros proyectos que continúan, pero que cuesta mucho trabajo, sobre todo por la cuestión económica o la cuestión de que las compañeras y compañeros de ciertas áreas pues tienen que caminar todavía más, dejan la universidad, se van a otros ámbitos. Me parece que son otras cuestiones que hay que ir viendo, ¿no? Bueno, ya, perdón. Muy rico, muy rico. Estoy acá pensando como somos fortes, porque o tanto de problemas que temos, cada país com o seu grau de dificuldade, de problemas. Eu até anotei problemas históricos, problemas políticos. Nós estamos aqui no Brasil passando por um problema político de sentenciamento de vários políticos neste momento, enquanto o nosso ciclo acontece, vários políticos estão sendo julgados, inclusive um ex-presidente, por ataques à democracia. A Ivânia colocou que a extensão ela teve uma ressignificação por questões geográficas de um vulcão, a economia, existem terremotos, cada país com seus problemas, e nós vamos resistindo e fazendo da extensão uma possibilidade de melhoria. O Samuel falou da precarização do trabalho do professor na universidade, da questão dos soldos, dos salários dos professores. E uma das coisas que eu gostaria, Samuel, de tirar como dúvida, quando você falou do soldo dos professores, há uma diferença de salários, de soldos, dos professores que estão começando a trabalhar para aqueles que já têm muitos anos de carreira, ou é o mesmo valor? E a outra pergunta, para aquele professor que é doutor, é o mesmo valor daquele professor que ainda não é doutor? É igual? Não há diferença? Então, o plano de carreira no México não faz essa diferença de tempo y nem estudo. Ahí, bueno, no sé si puedo abonar un poquito a eso. Cuando ¿Sí? cuando se empieza a proyectar la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el ingeniero Pérez Rocha, Manuel Pérez Rocha, lo que defiende, sin conocernos, sin saber realmente quién va a llegar a trabajar a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, defiende la posibilidad de un salario digno, porque plantea que no puede funcionar una universidad si un profesor, además de tener todas estas actividades por hacer, de investigación, difusión, extensión y demás, no lo podría hacer si no tiene un salario digno, ¿no? Entonces, él sigue vivo, ya no es nuestro rector, pero él es un creyente
de que un profesor, no solamente universitario, también lo plantea desde nivel básico, mientras no tenga un salario digno, difícilmente puede hacer su trabajo. Entonces, él lo defendió, ahí está, y por eso la idea de atraer, de que a trabajo igual, salario igual. Y nuestra universidad no se maneja por escalafones, no tiene estancos ahí, titular A, titular B, titular, no, nada de eso, a menos que sea contratado, que haya uno sido contratado de medio tiempo o de un cuarto de tiempo, ahí la escala salarial, cosa muy diferente que pasa con otros trabajadores de la universidad, que ahí sí hay una diferencia con el salario, pero en términos de filosóficos, pedagógicos, el rector peleó precisamente por eso. Sí, comprendo. Paola y Ibrahim, ¿cómo está la obligatoriedad de la extensión para todos los estudiantes o no hay? ¿Cómo es? Bueno, empezando lo que es en sí, la extensión es reconocida a nivel de país. Existe actualmente una ley que se enmarca pues, en la Ley 52 del 2015, que esta a su vez crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el mejoramiento de la calidad de la educación superior. En esta ley reconoce que la extensión es una de las funciones sustantivas importantes y que en efecto se debe de cumplir pues, a nivel de país. Entonces, en la Universidad de Panamá tiene sus propios reglamentos, tiene su estatuto, tiene sus propios lineamientos, como las otras universidades públicas y privadas que están en el territorio. En cuanto a la Universidad de Panamá, a nivel pues, docente, los profesores tienen que cumplir diferentes tipos de actividades. Entre ellas se enmarca la extensión, la investigación, producción y servicio. Entonces, ellos tienen que hacer cualquiera de este tipo de actividades, incluyendo la extensión. En efecto, los profesores de un tiempo acá creo que se han más motivado, entusiasmado en realizar extensión, porque al principio lo que se visualizaba en la Universidad de Panamá era investigación, que es lindo, pero también aplicar la extensión. Entonces creo que la universidad ha ido incrementando la extensión universitaria, y a nivel de estudiantes, como pregunta Andrea, se hace a través del servicio social. Que los estudiantes tienen que cumplir con un requisito de hora y ellos tienen que hacer trabajos comunitarios con ese enfoque pues, de extensión. Y a los profesores se les reconoce al momento de llevar ese proyecto de servicio social en conjunto con los estudiantes, que se le llaman tutores. Entonces, esto también ellos pueden aportar en lo que es la extensión universitaria. Ahora. Casualmente también el tema del servicio social, eso es obligatorio para los estudiantes egresar, haber hecho sus horas de labor social, de servicio social. Entonces, esto es una manera como de, sí o sí vas a hacer extensión universitaria, de una manera, y la extensión tiene que estar enfocada en lo que ellos han aprendido durante el pensum académico de sus respectivas carreras. Tiene que ser ubicado dentro de lo que hayan aprendido, los proyectos de servicio social. Así que eso ayuda al futuro profesional a que aprenda a hacer extensión en lo que está aprendiendo realmente estudiando en la Universidad de Panamá, porque podría ser que le inviten a hacer extensión universitaria, pero nada vinculado a lo que ha aprendido, que también es bueno, pero que si va enmarcado en lo que has aprendido durante los años de estudio, con mucho más razón se puede promover ese deseo, ese interés más adelante de que también sigas haciendo este tipo de actividades o de proyectos en las comunidades, en la sociedad, y la universidad cumple su rol en ese aspecto. El profesor también tiene una tarea muy importante porque es el tutor, a pesar de que a veces los proyectos pueden ser planteados por los estudiantes, pero necesitan un tutor. Ese tutor, obviamente, ese profesor tiene la experiencia, el saber ya, el bagaje
y entonces facilita un poco lo que es ese hacer de los estudiantes en el momento de hacer su servicio social. Por lo tanto, entonces sí tenemos la vinculación de los estudiantes obligatoriamente en el estatuto de que tienen que hacer unas horas de servicio social enmarcado en lo que es extensión universitaria. En este caso, la extensión universitaria de los estudiantes se certifica mediante lo que es la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. O sea, está específicamente enmarcado dentro de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. Sin embargo, ese profesor que ha realizado la labor de tutor de ese proyecto con ese grupo de estudiantes se certifica por medio de la Vicerrectoría de Extensión. Entonces, la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles envía un documento, certificación, que dice que el profesor, como se llama el profesor, realizó una tarea de tutoría de tal a tal fecha con el proyecto, título que sea. Entonces, ese documento es el que el profesor puede llevar entonces cuando es evaluado todos los años y aportarlo como una evidencia de labor de extensión. Dentro de los tipos dentro de los tipos de trabajo de extensión está el tema de la actividad, la publicación, los proyectos, las actividades como tal, las asesorías técnicas. El servicio social es una de las formas en que el profesor puede acreditar su labor de extensión durante el año. Entonces, muchos profesores gustan también ser tutores en estos tipos de servicios y realmente les gusta, porque para ser tutor de estos proyectos de servicio social, a veces no quedan tan céntricos, un poco distantes, a veces un poco complicados, y son cosas que tienen que hacer adicional a su labor de profesor. O sea, lo hacen porque quieren. Entonces, con mucho más razón, es bastante valorado el tema del servicio social porque trabajan dos vías, trabajan tanto en el tema para los profesores como para los estudiantes. Otro punto que me gustaría mencionar, que conversaba con Abraham, que otras cosas que dificulta un poco que la extensión se lleve a buen término o que sea más continuo, es la parte esta que no sé si pasa también en sus universidades, porque acá cada 5 años cambia el engranaje de las autoridades universitarias. Entonces, entra una nueva autoridad, vienen otros nuevos actores, entonces vienen con un conocimiento, diría yo, poco, mucho, algunos llegan en cero y entonces eso hace que entonces se ponga el sistema como lento, se reinicia nuevamente y volvamos entonces a una fase nueva, porque serían cada 5 años que pasa esto acá en la Universidad de Panamá. Otro aspecto también que vamos a aportar también ahí es el tema de la curricularización de la extensión dentro de los planes de estudios de las diferentes carreras. Hay un interés de la vicerrectoría por inculcar esa cultura de promoverla. Se está avanzando en ese aspecto, incluso se han realizado seminarios para tocar el tema de la importancia de la currícula de la extensión dentro de los planes de estudios, de los pensum académicos, y yo siento que cuando eso realmente se materialice, de que forzosamente en todos los planes de estudio, en todos los aspectos de los docentes, de los profesores, esté el tema de la extensión universitaria, es que realmente vamos a poder entonces avanzar a pasos más rápidos, porque como han dicho los profesores anteriores, puede estar en reglamento, puede estar en cualquier parte, pero si no está en el plan de estudio es difícil. Si no está dentro de lo que vas a enseñar como profesor es difícil, porque me lo pones como que, bueno, tengo que hacer extensión, pero no tengo que enseñar extensión. Entonces, si el tema se fuera, que forzosamente tengo que cambiar el enfoque y ver de qué manera lo que se va a enseñar cae dentro de la extensión universitaria, entonces estamos hablando de que el estudiante, aunque no haga extensión, va a aprender extensión, porque todo lo que está haciendo lo está haciendo relacionado a la extensión. Entonces, el tema de la curricularización de la extensión es un punto fundamental, consideramos, y por eso, por ejemplo, también en la Universidad de Panamá se hacen, este año se va a hacer también prontamente un seminario en esa vía de la curricularización. Incluso la ponente es la doctora Simone. La doctora Simone de Brasil, así que
Y por eso es importancia, porque no solamente decirle al profesor, tienes que cumplir con la extensión. Si él no lo tiene dentro de la currícula que tiene que enseñar, le da igual, porque tiene otras cosas, actividades que puede hacer. Puede hacer investigación, puede hacer producción, puede hacer servicio o docencia como tal, y no tiene esa manera taxativa de hacer las cosas. O sea, tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Y yo siento entonces que la parte de la curriculación de la extensión es fundamental para que los estudiantes y el profesor esté obligado a enseñar mediante el tema de la extensión. A buscarle el enfoque de la extensión a todo lo que enseña. Porque de lo contrario no vamos a tener el impacto que queremos. Listo. Paola, solo una cuestión. Tienes más o menos 4 años. Mi universidad teve la troca de gestor de extensión. En 2 años, 4 gestores. Sí, si no estoy equivocada, 4 diretores de extensión. Entonces, esto es un problema, sí, muy grande, porque comienza un trabajo, interrumpe, comienza un trabajo, interrumpe, comienza. Entonces, concordo con usted, a troca, mudanza de equipo es un problema para la extensión, sí. Bueno, entonces vamos para nuestra última pergunta, que é sobre os projetos de extensão, as atividades de extensão que têm sido realizadas nas instituições de vocês. Tem se preocupado, tem atendido os ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Ivânia, o que você me diz? Bueno, en nuestra universidad se ha determinado que para poder proponer la extensión desde las unidades académicas, desde los profesores, se hace en el formato de un programa y de un proyecto. Tiene sentido desde la perspectiva de poder formalizar la acción en contexto, pero también lo que decía Andrea, darle calidad al proceso, ¿no? Es decir, que pueda tener una forma y que esa forma responda, ¿no? a una serie de criterios que luego puedan ser monitoreados, evaluados, sistematizados. Digamos que lo que se busca es que haya un proceso de sistematización de los proyectos también. Por supuesto, el formato de programa o proyecto podría encorsetar una iniciativa, definitivamente. Es decir, un solo formato, una sola forma de ver el quehacer podría disminuir y limitar mucho. Es por ello que es necesario, digamos, que discutir si esta es la mejor manera de verlos y empezar a pensar en otras formas de articular las acciones y las labores de extensión. Luego, lo segundo, los proyectos de extensión, si bien es cierto, te permiten focalizar en una problemática específica, intervenir en territorio con los actores, también en algunos casos no te permiten por los tiempos y los ciclos de vida de los proyectos insertar a los estudiantes como tú quisieras. Esto porque los estudiantes tienen tiempos académicos distintos de un proyecto y de las necesidades de una comunidad. Y además el estudiante tiene todo un plan de estudios que cumplir y no siempre puede dedicarse a un proyecto en particular. De ahí que entran y salen de los proyectos, entran y salen de las comunidades y eso genera en el estudiante un cansancio, ¿sí? Pero tampoco afianza, digamos, algunas cuestiones si los tiempos de la comunidad son breves. Entonces, los proyectos tienen que empezar a revisarse porque estas cuestiones están ahí y están generando ruido y están generando también contrapeso. Otro de los aspectos es que los proyectos no siempre nacen de una asignatura. Muchas veces nacen de un pedido
una solicitud, de una necesidad sentida de la comunidad. Sí, de la construcción, digamos, de la demanda, que es una noción desde la extensión universitaria que venimos trabajando hace algunos años. Entonces, estos pedidos que han sido de alguna manera construidos en conjunto con la universidad, hace que se tengan que crear algunos proyectos, y esos proyectos no siempre pueden tener pueden partir de las asignaturas. Esto hace que el proyecto no entre en el plan de estudios, sus actividades no coincidan con las del plan de estudios, y por lo tanto hay que recrear, digamos, otras acciones que no siempre van a tener disponibilidad de tener estudiantes. En algunos casos, los estudiantes pueden participar en las actividades específicas de levantamiento de información, por ejemplo, de aplicar encuestas, elaborar y diseñar materiales didácticos, por ejemplo, para el proyecto, pero no en el sentido de la planificación, monitoreo, evaluación y sistematización que dice, ¿verdad?, nuestra perspectiva de la extensión crítica, por ejemplo, que pide que el estudiante y el actor social estén presentes en toda la etapa. Entonces, estos son retos formidables que habría que analizar cómo lograr trabajar con ellos. Los proyectos no deben dejar de hacerse, pero son cada vez menos los espacios donde se puede participar de manera amplia y multidisciplinaria en los proyectos de esa naturaleza. Por lo tanto, hay que pensar otras formas también de abrir esto. Los acompañamientos en territorio deben de ser más amplios entonces. Pueden haber múltiples proyectos en los territorios y aún así tendremos muchísimos más espacios para compartir con las comunidades sin necesidad de contratar el proceso dentro de un proyecto en específico. El detalle es que muchas veces las normativas obligan a las universidades, sobre todo las que tienen recursos públicos, a rendir cuentas. Y la rendición de cuentas se ha vuelto el fin de los procesos y no un instrumento de verificación, ¿verdad?, de uso de recursos públicos que estamos obligados como instituciones públicas también a rendir. Sin embargo, el medio de verificación se vuelve el fin y no el instrumento, ¿no? Entonces, el fin de todo proyecto de vinculación, de extensión, debe ser la transformación y no el solo generar el medio, ¿sí? No solo generar la fotografía, no solo generar el informe, es decir, que esto está también generando problemáticas a la hora de llevar a cabo los proyectos. Si el proyecto no puede tener este tipo de instrumentos, el proyecto ya no tiene sentido. Si ya no puede probar que lo hizo, ya no tiene sentido. Si no puedo registrarlo, ya no tiene valor aunque lo haya hecho. Eso no puede ser. No podemos entrar en esa lógica porque es una lógica que hackea el sentido y la importancia que tiene la extensión para una universidad como las nuestras, que son universidades públicas a la base, que el derecho a la educación es su plataforma. Entonces, si bien es cierto, como instituciones públicas tenemos deberes, pero también como instituciones públicas tenemos autonomía. Y esa autonomía debe de prevalecer, la libertad de cátedra debe de prevalecer. Y si bien es cierto, deben de haber procesos de rendición de cuentas, esto no debe sustituir en lo absoluto la esencia de lo que es la educación, el aprendizaje y la transformación para el cambio social. Cuando los instrumentos y cuando las normativas son las que dominan el discurso y las prácticas, entonces hemos perdido el sentido de este proceso. Soy crítica de estas situaciones porque las vivimos y las recreamos en nuestras instituciones y por los discursos que hemos tenido que asumir por el financiamiento y por cada vez más las dificultades que se establecen hacia nuestras universidades para entregarnos los presupuestos, que nos ponen cada vez más este tipo de instrumentos y obligan a las universidades a cumplirlos, confunden los proyectos educativos con proyectos propiamente de infraestructura, por ejemplo, en donde usted pues muestra la obra gris. Pero ¿cómo muestras que aprendiste? ¿Cómo muestras eso? Eso no se puede demostrar en un mes. Esos son años. Para mostrar todo lo que implica la educación universitaria son años, pero no están dispuestos. No están dispuestos. Los gobiernos, por ejemplo, necesitan ver graduados saliendo, no importa si salen concientizados con la transformación y el cambio social, solo quieren ver títulos. Sí. Y creen que ingresar estudiantes solo es matricularles, pero no se ponen a pensar en todo el proceso que implica eso y la transformación en nuestros estudiantes. Entonces, digamos que el proyecto a veces entra dentro de esa lógica y por buscar calidad
empezamos a recortar el sentido de los procesos. Entonces, los proyectos tienen, digamos, que esos bemoles que hay que verificar. No obstante, lo que puedo decir es que esto ha sido tradicionalmente, el formato de proyecto ha sido tradicionalmente la herramienta más utilizada para poder trabajar la intervención social de la universidad. Luego están otras acciones, las acciones de educación no formal, por ejemplo, los talleres, ¿verdad? Y luego, de una forma mucho menos, digamos que relevada, pero a mi juicio también ha sido muy importante, no todas las universidades la están haciendo, pero muchas la están haciendo, es las herramientas de investigación, acción participativa, porque te permiten construir procesos de transformación, de cambio social, mediando el diálogo de saberes, lo que explicaba el doctor Samuel, te permiten permanecer en la comunidad, te permiten descontratar esa idea del aula y de estar en la universidad, y te permiten ir a la comunidad y transformar en la lucha social, en la lucha con los actores que buscan transformaciones, pero que también buscan reivindicaciones en sus derechos y en sus necesidades, y te permite construir con ellos otro tipo de saber que va más allá de los saberes académicos. Tiene que ver con cambios en la sociedad y tiene que ver con transformaciones hacia adentro de la universidad. No hay forma de que la universidad cambie si no traemos esos diálogos hacia adentro. El reto más bien es cómo lograr que todo ese conocimiento venga de nuevo al aula y sea parte del contenido de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo logramos que el resultado de los proyectos vengan de nuevo al aula y sean parte del contenido de los planes de estudio? ¿Cómo hacemos eso? Porque vamos hacia allá y generamos todo un montón de procesos y de conocimientos, pero no los logramos traer. No logramos traerlos al aula. Y seguimos haciendo más proyectos, pero no logramos traer todos esos resultados hacia el aula. Y no logramos descontratar los planes de estudio, que los tenemos alejados de la realidad, y no logramos transformarlos. Porque los marcos del diseño curricular son muy rígidos o porque no nos permiten recrear estos aspectos. Entonces, ahí es donde pienso yo que podrían estar algunas de las tensiones en la actualidad para el tema de los proyectos y el tema de sus resultados. Ivânia, quando você fala de desenho curricular, de aula, de projetos, me veio em mente, e tanto o professor Samuel quanto o Ibrahim e Paula, os projetos, eles estão nos planos de ensino de uma assinatura, de uma disciplina, ou eles são projetos avulsos, projetos independentes de disciplina, de assinatura. Compreende o que eu quero dizer? Sí. ¿Sí? Los proyectos de asignatura para nosotros son proyectos de muy corto plazo. Duran lo que dura el periodo académico. E que o professor da disciplina cuida deste projeto. Lo atiende, pero luego ese profesor no da más esa clase. Hay rotaciones, entonces no puede dar continuidad. Sí. Entonces, está 4 meses, pueden ir a la comunidad, pero luego, aunque el proyecto no haya terminado, si las clases terminaron, no puede continuar. Sí. Entonces, vinculado la asignatura del profesor. Exacto. Entonces, si este proyecto está aislado de un proyecto institucional o de un programa, este proyecto no puede tener un impacto. Y lo que la comunidad resiente es que la universidad viene y se va, y no pasó nada, porque sirvió como un laboratorio, ¿sí? Entonces, este formato de proyectos no es un formato, no es el más adecuado. Es una forma de hacer la extensión, pero no es la recomendada, porque cansas a la gente. Lo que hay que hacer es encadenar todos estos proyectos de asignatura en un programa institucional y darle otro formato. Lo que hay que mantener es presencia en la comunidad, incluso en las vacaciones, pero eso no es fácil. Eso no es fácil, porque también en las vacaciones, pues, además es necesario que los profesores descansen, que el estudiante descanse.
En ese sentido, el trabajo de los roles, que la comunidad mantenga y sostenga el proyecto mientras los estudiantes se incorporan nuevamente, es parte de lo que hay que construir. Pero eso tampoco es fácil, porque tampoco se entiende mucho de esa forma. Entonces, el formato de proyecto se está desgastando ya. Tenemos que empezar a pensar otras maneras. Sí, sí. Em Brasil, na minha universidade, não é assim. Não é vinculada a uma assinatura. Eu tenho as aulas, solo aula, pronto. E tenho meus projetos, que 1 ano, 2 anos, 3 anos, não tem interrupção, não acabam. E aqui é minha aula, 4 meses, pronto. Aqui meus projetos que não acabam. Então, é mais fácil do que como você está falando dos projetos curtos que não transformam. Compreendo. Teria que fazer uma mudança no desenho curricular. Não ser vinculado à assinatura. Ser separado. Aqui a assinatura, aqui projetos de extensão. Sim? E, Samuel, como você acredita que os projetos podem atender os ODSs? Os projetos que você fala também são vinculados a assinaturas curtos, termina a aula, termina o projeto. A ver, antes de contestar, quisiera yo contextualizar un poco la respuesta y vincularla un poco con la pregunta que nos hacías anteriormente, Andrea, ¿no? La tercera pregunta. Otra premisa fundamental acá en la UACM, en términos de principio o eje rector, es el trabajo colegiado. Y este trabajo colegiado que se llama hacer, no necesariamente a la asignatura que pertenezco, a la academia que pertenezco como grupo de profesores, ¿no? A un colegio. Todos tenemos 3 colegios en la UACM, el de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Humanidades, Ciencia y Tecnología, ¿no? Es decir, el trabajo colegiado no está amparado en términos del colegio, sino puede ser intercolegial, ¿sí? O sea, el trabajo colegiado puede ser con estudiantes, con los propios trabajadores administrativos, de intendencia, con las secretarias, con todo mundo, mientras uno intente hacer ese trabajo colegiado, ¿no? Ahí no hay límite en torno a eso, ¿no? Y eso nos da la pauta de que seamos una universidad un poco rara, ¿no? Yo escucho un poco lo que está dando y me alegro, perdón por lo que voy a decir, y me alegro no estar en una universidad así, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, hacemos este trabajo comunitario sin tener el saber disciplinar, sin tener el conocimiento disciplinar. Y en realidad no es que nos importe o no nos importe, sino que más bien es la posibilidad del vínculo, es la posibilidad de la cooperación, es la posibilidad de la solidaridad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí se ha dado. ¿Por qué? Porque en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, todas las muchachas y muchachos que llegan con nosotros pasan por un programa de integración, que es un semestre donde van teniendo las herramientas, ¿no? No solamente de aprendizaje, sino también sociales, en términos de ser universitarias y universitarios de la UACM, ¿no? Y después pasan a un ciclo básico, que dependiendo del colegio, ahora sí, pueden tener 3 semestres o 4 semestres. Eso depende del colegio. Y digamos, es como un tronco común, donde todo el mundo se conoce. Todo el mundo se conoce porque puede tomar las materias de los 3 colegios, o
simplemente ceñirse a su colegio en términos de formación, ¿no? Pero es lindo porque se van conociendo las muchachas y los muchachos ahí y luego pasan a un ciclo superior donde ahora sí ya viene la especialización. Lo que quiero decir es que en la UACM no hay una especialización temprana, sino es hasta el cuarto semestre donde ya se van a vincular con esa especialización, y es parte del principio de flexibilización curricular que nosotros manejamos, ¿no? Como parte del proyecto. Entonces, digamos, también es cierto que no vinculamos estas prácticas comunitarias o esta extensión, si le queremos llamar así, universitaria, a partir del servicio social, porque nos queda claro que una cosa es el servicio social y otra cosa es este trabajo comunitario que puede salir de la misma universidad o que puede ser propiciada desde la comunidad, ¿no? O las comunidades. Y tampoco la amparamos a las prácticas profesionales que las muchachas y los muchachos tienen en la UACM para poder titularse, para tener su título. Tampoco no lo amparamos a eso, ¿no? Como también así, y respondo la pregunta de Andrea, tampoco no los amparamos a la asignatura. O sea, la asignatura puede servir como vínculo precisamente para un proyecto que ya traemos, ¿no? Por ejemplo, estamos muy cercanos a estas luchas por el territorio. Entonces, si lo amparamos a una asignatura, quiere decir que solamente haríamos ese cachito de lucha ahí, ¿no? Por un semestre. Y entonces después ya se deja. No. La asignatura sirve y no es necesariamente obligatorio a que las muchachas y los muchachos puedan hacer esta parte de trabajo comunitario o voluntario con las comunidades, sino simplemente es el carácter que le estamos dando a la formación por el aula, ¿no? Por el aula o por los ámbitos que van teniendo. Porque incluso la tutoría para nosotros no es en función de lo que hace el estudiante para poder tener un espacio curricular, perdón, una formación como tal, digamos, ¿cómo decirlo? Exclusiva, sino que más bien la tutoría para nosotros es el acompañamiento desde que entra hasta que sale con el estudiante en términos de toda la trama curricular que hace dentro y fuera de la universidad, ¿no? Y no necesariamente está amparado ni al servicio social, ni a las prácticas profesionales, no, es más bien a la formación que va teniendo la estudiante o el estudiante que tenemos como tutorado o tutorada. Entonces, lo que quiere decir es que la asignatura no es realmente el espacio donde amparamos el proyecto, sino que simplemente el proyecto, insisto, puede nacer en la comunidad o puede nacer en la universidad y ahí sigue su pauta, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, acá ustedes saben muy bien que hay un problema muy grave en términos de desaparición forzada, ¿no? En este país. Es triste decirlo, pero estamos hablando de más de 130,000 personas que no sabemos dónde están, ¿no? O sea, no sabemos dónde están, y un cachito de esas compañeras y compañeros son los compañeros que desaparecieron hace ya casi 11 años de una normal que conocemos como Ayotzinapa, ¿no? Entonces, hay un proyecto de acompañamiento ahí, no solamente en términos de lucha, sino también en términos como de tejer memoria, ¿no? Intergeneracional, que para nosotros es muy importante. Si lo acotáramos a la asignatura que tenemos, yo en lo personal, por ejemplo, ese proyecto no caminaría, ¿no? O un proyecto de atención comunitaria en términos de salud de un barrio o de una comunidad marginada, pues también, si fuera por asignatura, que sí los hay, es verdad, sí los hay, pero si lo amparamos a una asignatura, pues difícilmente esa parte también se dejaría. Entonces, está ahí, ¿no? Y quiero terminar diciendo que es más o menos cómo nos movemos, ¿no? O sea, en términos de estos proyectos, insisto que están más por la parte voluntaria, porque esta reglamentación que yo les enseñaba al principio
es muy diferente a la que marca la Ley General de Educación en mi país o el artículo 3º constitucional, porque estas dos últimas leyes que menciono están en términos de normar, de mandatar, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer como universidad, y sin embargo, esta reglamentación que tenemos nosotros como profes y profas de la UACM está más en la idea de promover, de proveer, de conmocionar, de gestar otras formas, otras miradas en términos de estos espacios que hacemos en compartencia con las comunidades. Por eso nos llegan proyectos a la universidad de compañeras y compañeros que requieren de ese acompañamiento, ¿no? Lástima que no puedo hablarles de un proyecto que tiene más de 15 años en la UACM, que le llamamos curso autogestivo, y que realmente nos ha dado muchas pistas de cómo podría ser este trabajo comunitario, voluntario, sin que necesariamente se llame extensión universitaria, ¿no? Entonces, y termino diciendo que por lo mismo, porque hay un quiebre entre lo que dice la norma constitucional de mi país con lo que hacemos en la UACM, por la autonomía que tenemos, es por eso que no le hacemos mucho caso a los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible, porque sí hemos cuestionado de dónde viene eso, y sabemos necesariamente que son unos ODS que no necesariamente nacieron de manera comunitaria, nacieron de una élite que está forzando a este mundo a mirar hacia un lado que no creemos que es lo que nosotros necesitamos acá abajo, ¿no? Sino que más bien, pero el hecho de no creer en ellos no quiere decir que no hagamos algo en función también en miras para desarrollarnos, ¿no? Si bien es cierto que el objetivo 4 de ODS marca una cuestión de educación, creemos que no estamos tan lejos, pero no nos amparamos a eso, ¿no? Al menos en términos de la comunidad, que lo puedo decir por una buena parte de quienes pertenecemos a la UACM, no miramos hacia allá. Tenemos otros derroteros que me parece que son más de impronta en términos de la formación, más conmocionada, como decía Gustavo Esteva, para la formación que tenemos en términos del aprendizaje comunitario. Muchas gracias, muchas gracias. Paola y Abel, ¿qué me dicen? El proyecto de ustedes, ¿miran los ODS? ¿Sí? Sí, de hecho, la Universidad de Panamá tiene un observatorio de desarrollo sostenible. Este observatorio está adscrito a la Facultad de Administración Pública, que más que todo busca integrar los ODS a los diferentes proyectos, y que también el estamento universitario tenga pues esta conciencia sobre los ODS. También podemos decir que mayormente que ODS se familiariza con extensión es a través de educación continua, que sería el ODS 4, que es una educación de calidad, y en muchos proyectos también se enmarca. También el ODS 5, que habla de la igualdad de género. La Universidad de Panamá, este tema lo ha llevado bastante, que es la igualdad de género. Inclusive tenemos un instituto de la mujer. Entonces creo que sí, bastante conciencia de los ODS en la Universidad de Panamá. Un tiempo para acá, o no le puedo especificar los años, que la universidad, a través de la rendición de cuentas que hablaba la doctora Ivania, han enmarcado los proyectos a nivel de las diferentes unidades académicas, facultades, centros regionales y extensiones. Tienen que enmarcar ese proyecto en un ODS, o sea que tienen que combinarlo. En cuanto a los proyectos, aquí sí hay proyectos que pueden durar más de un año, dependiendo del proyecto a largo o mediano plazo.
porque son proyectos institucionales, proyectos de unidades académicas y los proyectos de servicio social, que esos sí son en corto tiempo, el tiempo que dure las horas que tiene que hacer el estudiante. Entonces, sí compartimos la idea también que decía Ivania, de que los proyectos no pueden ser proyectos que duren una semana, un día, y lo quieren enmarcar como proyecto. Un proyecto, para que tenga ese impacto, tenga esa sostenibilidad en la extensión, tiene que tener fases, y no puede ser, tiene que tener fases y tiene que ser medido para poder que tenga ese impacto en la extensión, esa transformación que se quiere, porque está bien, hacemos un proyecto, lo realizamos, pero después, ¿qué pasa en ese proyecto? ¿Qué pasó con esa comunidad a donde se realizó? O sea, y faltaría como ver esa parte de qué pasa después de, porque llegamos, realizamos y están las fotos muy bonitas, el escrito muy lindo, pero ¿qué pasa con el impacto que se quiere dar a la comunidad? En realidad, la extensión que se busca. Entonces sí hay que reforzar un poco esa parte en los proyectos y que no quede hasta ahí, que no quede solo en fotos, porque tristemente pasa mucho que bueno, que los profesores hacen un proyecto para los puntajes. No sé si pasa también en sus universidades, que buscan para un reconocimiento, para un punto, para decir que están haciendo algo, pero en realidad ese no es el fin de la extensión. La extensión, el fin, el objetivo es transformación e intercambio. Así que ese es el sentido, y sí, en resumen, los ODS están bien alineados acá en la Universidad de Panamá. Hay cierto que otros que se rehúsan a los ODS y otros que de repente no desconocen. Hay muchos, ha tocado escuchar que los estudiantes no saben qué son ODS, pero creo que en la actualidad eso ya se ha ido sesgando y los estudiantes han ido conociendo qué son los ODS, porque dentro de las materias los profesores le explican o combinan los ODS con los cursos que imparten. Creo bueno, que... ¿Sí? Bueno, ¿Sí? para también, ahora que hablan del tema de los ODS, siento también que, por ejemplo, el ODS número 4, que es educación de calidad, se enmarca obviamente con educación continua. Sin embargo, hay otros ODS como igualdad de género, que se podría buscar la manera de que facultades que van orientadas a ese tipo de objetivos, por ejemplo, una facultad de Derecho podría de pronto organizar proyectos que vayan enmarcados a los derechos de la mujer, los derechos de la igualdad de los niños, que vayan de repente para enmarcados en ODS. Se podría, como iniciativa, promover ODS por facultades que van más orientados. Por ejemplo, el de energías asequibles y no contaminantes. Hay facultades de ingenierías o facultades de ciencia que podrían estar más enmarcados en ese tipo de ODS, y se podría incentivar a esas facultades para que promovieran un ODS específico. Ahora, a nivel de idea que se me ocurre, porque son 17 de ODS y generalmente siempre son como 2 o 3 que se tocan solamente. Entonces, sin embargo, las universidades tienen componentes como para desarrollar actividades o programas o proyectos en cada uno de ellos, dependiendo de la especialización de cada facultad. Entonces, siento que buscando el mecanismo de que las universidades enmarcaran ODS por facultades para que se pudieran desenvolver ese tipo de acciones y que pudieran cumplir con la mayor cantidad de ODS posible, y realmente están mejores orientados pues, en ese aspecto. Y obviamente lo que dice Paola es lo que actualmente se está haciendo aquí en la Universidad de Panamá. Bueno, uma das coisas que marcou agora ao final, que a Paola disse, não basta tirar fotos bonitas.
é preciso avaliar, acompanhar e perceber as transformações, porque se a gente for uma vez, 2 vezes, tirar fotos, não é extensão. Isso não é a extensão que queremos, que precisamos, a extensão crítica. É uma extensão qualquer. É uma extensão que vai atender uma lei, uma regulamentação, mas não é a extensão crítica que vai emancipar, que vai transformar. É preciso acompanhar, é preciso avaliar com a comunidade o que estamos fazendo, para que ela, que é a maior interessada, nos diga: é preciso melhorar nisso, é preciso mudar isso, para que a gente consiga ir crescendo e transformando. E isso não é em 1 mês, 2 meses, talvez 10 anos ou mais, dependendo do território. E a Ivânia me chamou muito a atenção quando ela disse assim, os planos de estudo dos alunos, das disciplinas, das assinaturas, estão cheios, estão carregados. E quando surge uma necessidade, quando pedem um projeto, os estudantes estão carregados. Mas a extensão é para ser assim. A comunidade pedir. A necessidade precisa surgir da comunidade e não o contrário. A extensão ela precisa surgir, um projeto de extensão precisa surgir da necessidade do território e não daquilo que está lá dentro da universidade. Essas questões são pontos excelentes para os nossos debates, porque fazem com que a gente aprenda cada dia mais, com que a gente cresça cada dia mais com o que o outro faz. O Samuel disse, e eu achei muito interessante, que bom que na nossa universidade fazemos diferente. Que os estudantes, eles estão se conhecendo, estão juntos, isso é muito rico. E eu fico imaginando como deve ser isto, porque me parece que a Universidade da Ivânia é diferente da Universidade do Samuel, que é diferente da Universidade da Paola e do Ibrahim, que é diferente da minha. É muito rico este momento. E eu gostaria de agradecer por vocês terem aceito participar. Eu sei que a nossa vida é corrida, que vocês deixaram outras atividades, momento de descanso, para estar aqui conversando sobre extensão, mas eu aprendi muito, muito com vocês, e espero poder dialogar mais sobre os projetos que vocês realizam, sobre a extensão de forma em geral, e que a gente possa se unir cada vez mais
que a América Latina, as instituições da América Latina, possam dialogar mais para que juntas possamos fortalecer a extensão, que eu, como estudiosa da extensão e amante das concepções freirianas, defendo que a universidade, ela existe porque existe extensão, porque extensão é ciência, não é só a investigação. Pela extensão, fazemos ciência, construímos conhecimento, não só conhecimento popular, conhecimento científico também. Nós aprendemos no fazer extensão e produzimos o conhecimento elaborado a partir das experiências da extensão. Então, foi muito bom conversar com vocês, ouvi-los, as experiências diferentes, e eu espero estar em outros movimentos, trocando saberes e construindo conhecimentos. Muito obrigado, um abraço apertado, um abraço freiriano, com muito amor, calor, humanidade. Ivânia, abraços, obrigado, Samuel, Paola, Ibrahim. Gracias, Andrea. Gracias también, gracias Paola, Abraham, Samuel. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias. Que sigamos conversando, sigamos en ello. Un placer. Sí, porque falta mucho por decir. Así es, así es. Hasta pronto, qué Que gusto. estén muy bien. Un abrazo. Y también a Para sus pueblos, todos que estén muy bien. que nos acompanham pelo canal. Até o nosso próximo ciclo. Sí sea. Venga.